Hola a todos, hoy voy a preparar un riquísimo calzone sin gluten, con una masa increíblemente jugosa. Si bien la masa tiene mucho en común con la de mi pizza sin gluten, os dejo la receta aquí arriba, en este vídeo te cuento los cambios necesarios para transformar una pizza sin gluten increíblemente buena en un calzone sin gluten de ensueño. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y vamos sin más tardar a ver cómo se prepara este calzone sin gluten. Antes de preparar la masa, prepara el relleno si hay algo que preparar. Yo voy a escurrir la mozzarella, que suele tener mucho agua. Voy a añadir una pizca de sal, voy a envolver en papel absorbente y voy a poner algo de peso encima. Un plato, por ejemplo. Y como voy a rellenar con verduras, voy a saltearlas primero. Ahora sí, comienza a mezclar los ingredientes de la masa. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Añade la harina de garbanzo. Si no dispones de ella, añade más harina de arroz. Y añade el almidón de patata, también conocido como fécula de patata. Añade el azúcar, la sal y la levadura seca. Remueve con una cuchara para que todos los ingredientes se mezclen bien. A continuación, añade los ingredientes líquidos, el agua y el aceite, preferiblemente de oliva. Mezcla igualmente hasta que se integre todo bien. En el momento en que se haya mezclado todo y no queden partes secas, rebaña los bordes del recipiente. Tapa y deja reposar 1 hora en un lugar tibio. Cuando la masa haya reposado, tendrá esta consistencia de mousse. Añade la goma Santana y mezcla con cuidado. Verás que la masa, que es muy blanda al comienzo, va adquiriendo cada vez más fuerza. Ahora llega el momento de amasar. No es necesario amasar muchísimo, pero sí 4 o 5 minutos. Una vez que has amasado suficientemente, puedes limpiarte la mano con la misma cuchara. Fíjate qué bien sale. Añade un poco de harina de arroz por encima. Con ayuda de una lengua de cocina, rebaña bien los bordes y despega la masa del fondo. Forma una bola. La masa es muy blandita. Yo le voy dando manotazos entre las manos. No se trata tanto de dejarla perfectamente redonda como de quitar las bolsas de aire que puedan quedar en el interior. Enharina la mesa generosamente y comienza a presionar la masa para extenderla. Da la vuelta para que la cara superior también esté enharinada y no se te pegue a las manos. Y continúa extendiendo. No es necesario que los bordes queden perfectos, pero procura que la forma quede más o menos redonda. Cuando tengas un círculo de unos 25 centímetros de diámetro o un poco más, coloca la masa sobre un rectángulo de papel de hornear. Rellena a tu gusto. Yo voy a colocar la mitad de la mozzarella. La verdura salteada. Voy a cubrir con más mozzarella, aunque reservaré un poco. Y voy a añadir un poco de pimienta y de sal. Cierra haciendo coincidir los bordes en la medida de lo posible y presiona muy bien. Si se te pega, añade un poco de harina de arroz. Remete el borde hacia adentro y vuelve a presionar. Y si quieres, haz de una forma bonita, aunque no es imprescindible. Lo importante es que quede bien cerrado. Puedes intentar repulgar, pero aviso que la masa no se maneja muy bien porque es bastante blanda. Pasa a una bandeja o tabla. Cubre con film plástico de cocina o un paño limpio y deja reposar 1 hora o 1 hora y media. No se trata de que crezca el doble, pero sí de que gane en esponjosidad. Transcurrido ese tiempo, comienza a calentar el horno a 250 grados. Yo voy a calentar también una piedra para pizzas. Aunque falta de piedra para pizzas, puedes calentar la propia bandeja de horno, pero dada la vuelta para que los bordes queden hacia abajo.
Colócala cerca de la parte superior para formar algo parecido a un horno para pizzas. Cubre tu calzone con salsa de tomate. Yo voy a añadir una pizca de aceite de oliva y de sal y voy a remover. Cubre la superficie del calzone con una capa muy fina de salsa de tomate. Es necesario pinchar la superficie del calzone para que no se infle en el horno. Yo lo suelo hacer al final para que no se meta la salsa por los agujeros, pero como ya está completamente inflado, voy a pincharla ya que si no se me va a escurrir todo por los lados del calzone. Añade un poco de albahaca o orégano fresco y la mozzarella reservada. Y cuando el horno esté completamente caliente, introduce el calzone con cuidado, ayudándote del papel de hornear. Hornea entre 15 y 20 minutos a 250 grados con calor arriba y abajo. El tiempo dependerá de lo tostado que quieras que salga el calzone. Yo lo he tenido 17 minutos dentro. Y pasado ese tiempo, mira qué maravilla. Añade un chorro de aceite de oliva. Un poco más de orégano o albahaca fresca si quieres. Y ya está listo para servir. Voy a cortarlo para que veas cómo queda por dentro. ¡Qué gozada! Me encantaría que pudieras olerlo. Es que de verdad huele a calzone hecho con harina de trigo. Es increíble. Y fíjate, ¡qué maravilla! Mira cómo se abre la masa. Y bueno, me vais a tener que disculpar. Os voy a mostrar un trozo que está mordido. Pero creo que es donde mejor se ve la textura de la masa por dentro. Mira qué tierna y qué esponjosa. Y nada más por hoy. Esta vez me he comido el calzone casi antes de terminar de grabar el vídeo de lo buenísimo que está. Así que nada, espero que esto os sirva como garantía y que os animéis a preparar uno igual en casa. Un saludo a todos.